Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de Primer Plano y pues que inicia con una reflexión sobre la historia. Hay instantes o anécdotas que capturan el momento de la historia de un país y la semana pasada sucedieron dos hechos que cuando se comparan capturan lo que ha pasado en la política mexicana. Es el informe de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, el primero el jueves, el segundo el domingo. Y si se les ven de manera comparativa, es obvio cuánto ha perdido poder el presidente de la República y cuánto de este poder ha sido transferido a los gobernadores de los estados. Por más que le hicieron la lucha, pues el informe de Felipe Calderón fue un tanto desairado, estoy siendo amable, pero pues lo envió por escrito a un Congreso que estaba ocupado en decidir quién iba a controlar el Congreso. Le hicieron muy poco caso. Al día siguiente cercaron el Zócalo para que pudiera recibir a sus invitados, a 2,000 personajes, frente a los cuales leyó un mensaje que luego comentaremos algunas partes. En el caso de Enrique Peña Nieto fue el día domingo, y ahí sí fue un despliegue de poder y de recursos que muestran lo obvio. Si uno recoge los resultados de la encuesta de agosto, así van de Consulta Mitofsky, es obvio que Enrique Peña Nieto al día de hoy, en agosto, rebasa, apabulla a sus opositores dentro del PRI y a cualquier candidato del PRD o de la izquierda y del PAN. Es decir, tiene una intención del voto de 53% frente a 17% del Andrés Manuel López Obrador y 16% de Santiago Krill. Ni uniéndose el PAN y el PRD al día de hoy le ganan al candidato del PRI. Por tanto, es obvio que los reflectores, algunos de ellos pagados, por cierto, pero al fin y al cabo reflectores mediáticos, estuvieran en Toluca en detrimento del Zócalo de la Ciudad de México. Así es la historia y nuestra tarea, nuestra función es hacer una disección para ustedes el día de hoy o en este primer bloque, sobre los dos informes. Bueno, sí es cierto que los gobernadores es una de las características del nuevo sistema político, como quiera que se le llame. ¿Cómo le llamaremos al nuevo sistema? Era por un tiempo todos usamos lo de la transición a la democracia, luego, ¿qué más usamos? El momento en que la democracia arraiga. Ahora no tenemos idea de qué es lo que caracteriza a esta nueva etapa política de México, pero siguiendo a un colega nuestro, Sergio Rogelio Hernández, en el Colegio de México, le recomendamos su trabajo sobre los gobernadores. Ahí sí hay un seguimiento a fondo histórico de cómo ellos han recogido esa parte en general, no nada más Peña Nieto, todos los gobernadores han recogido lo que se le fue a la presidencia autoritaria, sobre todo viendo en pesos y centavos la cantidad de recursos que tienen, de los que disponen ahora. Ese es uno de los grandes ganadores del cambio político, pero no necesariamente la democracia, porque en los gobiernos estatales la democracia creo que está tan de capa caída como antes estuvo a nivel presidencial. El informe de Felipe Calderón, ¿cuál es la cosa más importante que tiene? Lo estamos viendo todos los días, ¿no? En spots, lo que se va poniendo por pedacitos, ahí están la esencia, la seguridad, pero lo más interesante resultó ser la televisión, la propuesta de pasar de una televisión analógica a una televisión digital, en donde el pastel se aumenta ahora sí muchísimo, y dice que para el 2015, ¿no?, es cuando México tiene que entrar a la nueva era, cuando él ya no sea presidente, pero anuncia ahorita un tema que en otra ocasión, en otros informes, los temas políticos hubieran sido los centrales, y ahora es el tema
de la televisión. No digo que no sea central, pero es lo más interesante que pudo proponer, algo que no va a ser él, sino que va a ser quien le suceda. El anuncio, digamos, de que la propia evolución tecnológica haya más competidores en televisión abierta, yo creo que es una buena noticia para un país que requiere en ese mercado, como en muchos otros, una gran apertura, una pluralidad de voces. Yo creo que el día que tengamos una televisión como tenemos una radio en México, así como una pluralidad de voces discutiendo la noticia y los asuntos nacionales, este país va a ser otro. Yo creo que es una noticia importante que queda efectivamente envuelta en muchos anuncios de seguridad. Como 2/3 del informe, por lo menos la parte escrita en el resumen, son temas de seguridad. Yo creo que hay datos interesantes que plantea el Ejecutivo. A mí me dejó frío el ver que hay 82,000 personas detenidas por asuntos ligadas al crimen organizado en estos 4 años. 82,000. Más o menos el triple de lo que tiene la Policía Federal, en fin, digamos, tamaño descomunal de la propia criminalidad organizada. Me sorprendió, aunque cada vez menos, que la política exterior en este país simple y llanamente no existe, que sobre temas de competitividad marcó 3 puntos, básicamente ligados a desregulación, es decir, como si fueran temas menores de la gestión gubernamental. 2 reflexiones rápidamente para hablar de ellos. El de Felipe Calderón no fue propiamente un informe. Es una especie de plurinformes, ¿no? Porque ha estado desde el inicio de la semana concediendo entrevistas a distintos medios de comunicación, hablando del tema y posicionando, por tanto, distintos asuntos. Lo ha hecho por aproximaciones graduales hasta llegar al discurso en Palacio Nacional. Creo que quien pierde de manera neta es el Congreso, ya que ni siquiera fue el CEN. O sea, el Filefón y le entregaron el paquete y ayer hubo posicionamientos en los partidos y muy pocos de nosotros hemos dicho o hemos considerado lo que los partidos dijeron en la sesión del día de ayer, precisamente sobre la situación que vive el país. Yo creo que el Congreso pierde de manera neta, es decir, el presidente pierde poder, pero el Congreso no logra convertirse en el eje de la discusión nacional. Es una cosa lamentable. Y por el lado de los gobernadores, pues efectivamente el presidente pierde poder, los gobernadores ganan, pero no es un poder que se convierte en algo que permita generar orden político, que creo que es el principal problema que tiene este país, y generar una gobernabilidad razonablemente funcional. Lo dejo simplemente diciendo que esa ausencia de orden político es particularmente visible en los temas de seguridad pública. En este país todavía hay empresarios y algún analista político que quiere tener una policía nacional, y habrá que decirle que somos un país federal y que por tanto la Policía Nacional no la podremos tener a menos que cambiemos el orden constitucional. Por tanto, no tenemos más camino que asegurar que los niveles de gobierno se coordinen. Hoy por hoy eso no ocurre, ¿no? Y entre los temas, desde luego, de seguridad, que es en lo que más enfatiza Calderón su discurso, porque eso es lo que ha predominado durante este año, pues él insiste en que la estrategia es correcta, en que va a dar resultados, aunque se tarden, que va a haber más costos antes de poder ver los frutos, y que sí se puede ganar esta guerra. Insistió enfáticamente en decir, sí podemos ganar esta guerra. No lo sabemos, decía, en principio tendríamos que esperar más tiempo para saber si se gana o no, pero lo que sí puedo saber es que si se gana esta guerra, seremos el primer y único país que la haya ganado. Sí. Ningún país ha ganado la guerra al narcotráfico. Lo que se ha podido hacer es administrar más o menos el problema de tal manera que no haya tantos costos. Porque incluso cuando se pone a Colombia como ejemplo de una terrible guerra que fue costosísima en términos de vidas humanas, para después llegar a cierta tranquilidad, resulta que los cárteles están ahí, exacto, son muchos, y que la producción de cocaína es más o menos la misma. Lo que se hizo ahora fue administrarlo de otra forma. Entonces, lo que hacen los países es administrar el problema del narcotráfico, no ganarle la guerra a los narcotraficantes. Seríamos el único caso paradigmático de decir, pues, ¿cómo lo hicieron a final de cuentas para derrotar al narcotráfico? Pero bueno, pasando a Peña Nieto, quizá uno de los elementos que me llamaron la atención es, desde luego, el tratar de convencernos de que una posible y probable un probable regreso del PRI a Los Pinos no implica esa idea que está muy difundida y de la cual yo creo que Felipe Calderón participa, que es una regresión autoritaria, que se acaba el intento democrático de estos 12 años, porque desde luego hay mucha gente que quienes piensan así votarán en contra del PRI y probablemente de Enrique Peña Nieto. Entonces él dice, no, ¿por qué estamos participando? Eso es parte de las reglas de la democracia. El PRI es un jugador democrático.
Cosa cierta en términos formales. Es cierto, si la mayoría de la gente vota por el PRI y por lo tanto regresa, en términos de mecánica democrática es correcto. Pero lo que hay que analizar es qué implica que regrese el PRI y sobre todo este PRI que no reflejó ningún cambio, que en los estados donde ha gobernado siguió siendo partido de Estado incluso a la hora de llevar y de organizar las elecciones, que no representa ningún tipo de cambio más allá de caras más jóvenes, pero no prácticas más democráticas ni novedosas. Entonces, efectivamente, habría que ver qué haría el PRI desde el poder en su regreso, pero también hay que considerar lo que ha hecho el PRI en estos 10 años fuera del poder presidencial. Y no es precisamente muy alentador en términos democráticos. Bien, cuando uno revisa los documentos, una forma de leerlos es, bueno, además de lo que dicen, por supuesto, es lo que callan. Y en ese sentido me llamó la atención que el informe de Felipe Calderón guardara silencio sobre los asesinatos de periodistas, cuando es uno de los costos más evidentes y que están sobre la mesa. Vamos, el atentado contra los colegas del diario El Noroeste en Sinaloa, vamos, hacia ellos toda la solidaridad. Pero lo que está pasando en la amenaza a la libertad de expresión que está representando la ofensiva del crimen organizado no le mereció ninguna palabra. Hizo una mención, por cierto, siendo justos, a que se había creado una fiscalía, una más. Se había reforzado una fiscalía para atender delitos contra la libertad de expresión. Le cambiaron el nombre, de hecho ya existía. En la PGR fue todo. No hubo una reflexión sobre los costos que estamos pagando la sociedad, sobre todo en algunas entidades. Y en ese sentido paso al informe de Peña Nieto para hacer una interpretación. Él se lanza abierta y duramente en contra de las alianzas y utiliza términos un poco grotescos y demagógicos, porque viniendo del PRI, que se ha caracterizado por alianzas contra natura, vamos, que las denuncie como la alianza del PAN y del PRD y para otros partidos pequeños en algunos estados, no cuaja, vamos. Pero se comprende porque esa popularidad que tiene en este momento Peña Nieto enfrentará dos grandes retos. El primero, la prueba de la inseguridad que avanza incontenible en el Estado de México. Vamos, está creciendo de una manera exponencial, no se ve viable que se reduzca en el corto plazo, no se ve que tengan la capacidad Peña Nieto para enfrentarla. El PRI, de hecho, no ha sabido cómo enfrentarla, ni el PAN ni el PRD, vamos, pero el PRI llama la atención por esa idea de que ellos sí sabían gobernar. Como gobiernan Tamaulipas. Como gobiernan Tamaulipas o Nuevo León, por ejemplo. Pero el segundo gran reto es las elecciones para la gubernatura del Estado de México del próximo año, en la cual, si no logra manejar esas dos variables, tal vez veamos en los próximos meses cómo se desinfla la popularidad de Peña Nieto. Sí, es muy coherente Peña Nieto, ¿no? Claro, sí. O sea, tiene miedo. Tiene miedo. Las alianzas le generan miedo y lo dijo ayer nuevamente, ¿no? Se va a desinflar teniendo a Televisa detrás, que es otra de las características del informe de Peña Nieto. Nunca había sido Televisa la encargada de dar el informe. En realidad es ella la que organiza el informe y hay un señor del Estado de México que da el informe. Pero ahora eso es interesante. No tuvimos tiempo, pero sería útil. ¿Qué hay detrás de que una televisora organice el informe del gobernador que se supone va a ser el candidato presidencial y que, como tú dices, Sergio, tiene muchas posibilidades de ganar? ¿Quién ganará en caso de que esto ocurra? ¿Televisa, el PRI, Peña Nieto? O los tres. Lo veremos en algún otro momento. Por lo pronto tenemos que terminar con este bloque. El tiempo se acabó. Espérenos, regresamos en unos minutos.